En las cortes medievales, donde el poder era un juego letal, la supervivencia no dependía solo de la sangre, sino de la astucia, la ambición y la capacidad de transformarse. Juana de Navarra, nacida en una época de constantes intrigas dinásticas, fue una maestra de esta oscura danza. Su vida no fue un cuento de hadas, sino una saga de estrategia, de alianzas forjadas y rotas, de traiciones susurradas en pasillos silenciosos. Desde la Bretaña tempestuosa hasta la majestuosa, pero a menudo despiadada, corte inglesa, Juana aprendió que la apariencia era tan crucial como la realidad. Fue regente, reina consorte y luego una prisionera acusada de los crímenes más infames. Pero a través de cada papel, cada desafío, Juana de Navarra mantuvo una habilidad asombrosa para el disfraz, no solo de vestimentas, sino de intenciones, de emociones, de su propia identidad. Hoy desvelaremos la historia de una reina cuyo mayor poder residía en su capacidad para ser muchas mujeres a la vez. Una arquitecta silenciosa de su propio destino en un mundo dominado por hombres. Una estratega cuyo legado aún resuena. En el corazón de la Europa medieval, donde los reinos eran fichas en un tablero de ajedrez gigante, nacer en una casa noble significaba ser, desde el primer aliento, parte de un juego de poder. Juana de Navarra, nacida alrededor de 1370, no fue una excepción. Hija del rey Carlos II de Navarra, conocido como el Malo por su reputación de astuto y a menudo implacable estratega, Juana heredó un legado de intriga y una comprensión innata de la política. Su linaje, la Casa de Évreux, estaba entrelazado con las coronas de Francia y Navarra, lo que la colocaba en una posición privilegiada, pero también peligrosa. Desde su infancia en la corte navarra, Juana fue testigo de las complejas negociaciones, las alianzas cambiantes y las sutiles formas de manipulación que definían la vida aristocrática. No era suficiente ser de noble cuna. Había que aprender a navegar las corrientes traicioneras del poder. Juana observó cómo su padre mantenía su independencia en medio de las ambiciones de sus poderosos vecinos, Francia y Castilla. Esta educación informal fue invaluable. Aprendió que la apariencia podía ser un arma, que las palabras no siempre revelaban la verdad y que la lealtad era un bien escaso y volátil. Para una mujer en esa era, el matrimonio era la principal herramienta de avance, y Juana no tardaría en ser utilizada como tal. Su destino estaba ligado a la consolidación de alianzas, a la extensión de la influencia de su familia a través de los lazos de sangre. La corte navarra era un crisol de culturas y ambiciones, un lugar donde las lenguas francesa, castellana y vasca se mezclaban, al igual que las intrigas. Juana creció en este ambiente efervescente, absorbiendo lecciones de diplomacia y supervivencia. No era una princesa recluida en una torre, era una observadora atenta, una aprendiz silenciosa de los mecanismos del poder. Comprendió que, para una mujer, la influencia a menudo se ejercía desde las sombras, a través de consejeros, de sus hijos, o de la astucia disfrazada de docilidad. Su primera gran prueba, su primer gran disfraz público, llegaría con su matrimonio, un evento que la catapultaría desde la relativa seguridad de su hogar a un ducado turbulento y codiciado. Su verdadera educación apenas comenzaba, y con ella el despliegue de su formidable ingenio. El año 1386 marcó un punto de inflexión en la vida de Juana. A la edad de 16 años fue prometida en matrimonio a Juan IV, el poderoso duque de Bretaña. Esta unión no fue un capricho del destino,
sino una jugada maestra en el gran ajedrez político de Europa. Bretaña, un ducado estratégico situado entre las esferas de influencia inglesa y francesa, era un premio codiciado, y su duque, un hombre de temperamento fuerte y ambiciones propias, necesitaba una alianza sólida. El matrimonio con Juana, hija de un rey astuto, ofrecía precisamente eso, conexiones dinásticas y una dote considerable. Para Juana, significaba dejar la familiaridad de Navarra para adentrarse en un mundo completamente nuevo, con sus propias reglas y peligros. Su llegada a Bretaña fue recibida con la pompa y el boato propios de una princesa real, pero bajo el esplendor superficial se escondía una compleja red de lealtades divididas y resentimientos históricos. El ducado de Bretaña había sido escenario de una brutal guerra de sucesión, y aunque Juan IV había emergido victorioso, las heridas aún estaban frescas. La nobleza bretona estaba fragmentada, con facciones que simpatizaban con Francia y otras con Inglaterra. Juana se encontró en un entorno donde cada gesto, cada palabra, podía ser interpretado políticamente. Su primer disfraz fue el de la joven duquesa, recién llegada, aparentemente ajena a las intrigas, mientras observaba y aprendía las dinámicas de su nueva corte. Juan IV, un hombre considerablemente mayor que ella, había estado casado 2 veces antes, y ambas uniones habían sido breves y sin descendencia duradera. La presión sobre Juana para producir herederos varones era inmensa, no solo para asegurar la sucesión del ducado, sino para estabilizar la línea dinástica y fortalecer la posición de su esposo. Era una tarea que pesaba sobre sus hombros, una expectativa silenciosa, pero omnipresente. En este ambiente, Juana no podía permitirse ser meramente una consorte decorativa. Tenía que ser inteligente, perceptiva y capaz de ganarse la confianza de un duque que había luchado duramente por su poder. Su papel como esposa del duque era una máscara de respeto y devoción, bajo la cual se forjaba una mente política aguda, preparada para los desafíos que inevitablemente surgirían en un ducado tan volátil. La vida en la corte bretona se asentó en un ritmo de nacimientos y política. Juana cumplió con su deber, dando a luz a varios hijos, asegurando así la continuidad de la línea ducal. Sin embargo, la estabilidad era una quimera en la Bretaña del siglo XIV. En 1399, un giro inesperado de los acontecimientos sacudió su mundo. Juan IV, el duque, falleció prematuramente. Este suceso, trágico en lo personal, fue un cataclismo político. Juana, a la edad de 29 años, se encontró viuda y, lo que era más crucial, nombrada regente de sus hijos menores, con el primogénito, Juan V, de tan solo 10 años. La máscara de la duquesa consorte fue arrancada, revelando a una mujer que debía asumir las riendas del poder en uno de los ducados más disputados de Europa. La regencia era una posición precaria para cualquier mujer en la Edad Media, y para una extranjera como Juana, el desafío era monumental. La nobleza bretona, siempre propensa a la disensión, vio una oportunidad para avanzar sus propias agendas. Facciones pro-francesas y pro-inglesas, que habían sido contenidas bajo el fuerte gobierno de Juan IV, comenzaron a agitarse. La joven regente debía demostrar no solo su capacidad para gobernar, sino también para proteger los intereses de sus hijos frente a los lobos políticos que la rodeaban. Su disfraz de viuda afligida duró poco, rápidamente sustituido por el de una soberana decidida que debía proyectar autoridad y control en un momento de extrema vulnerabilidad. Juana no se amilanó.
Recordando las lecciones de su padre y la astucia aprendida en la corte navarra, se propuso consolidar su posición. Su primera tarea fue asegurar el reconocimiento de su regencia por parte de los poderes vecinos, especialmente Francia, que siempre había codiciado Bretaña. Se enfrentó a la desconfianza de algunos nobles bretones que veían en su origen navarro y su posible inclinación hacia Inglaterra una amenaza. Con cada decisión, Juana forjaba su reputación como una líder capaz. Tuvo que aprender a equilibrar la mano dura con la diplomacia, a identificar a sus aliados y a neutralizar a sus enemigos. Este período de regencia fue una escuela intensiva de liderazgo, donde Juana perfeccionó el arte de la intriga y la supervivencia política, demostrando que detrás del velo de la viudez latía el corazón de una estratega formidable. La regencia de Juana no fue un camino fácil, sino un laberinto de decisiones difíciles y compromisos arriesgados. Consciente de la fragilidad de su posición, Juana se dedicó a tejer una intrincada red de lealtades. Sabía que no podía gobernar sola. Necesitaba el apoyo de los varones bretones más influyentes, incluso de aquellos que inicialmente la veían con recelo. Su estrategia no se basaba en la fuerza bruta, sino en la diplomacia, la persuasión y la concesión inteligente. Ofreció cargos, tierras y matrimonios estratégicos para asegurar la fidelidad de las familias nobles, demostrando una habilidad notable para el cálculo político. Uno de sus primeros y más importantes movimientos fue la negociación con el rey Carlos VI de Francia. Bretaña, nominalmente un ducado vasallo de la corona francesa, siempre había buscado preservar su autonomía. Juana, sin embargo, entendió la necesidad de mantener a Francia como aliada, o al menos como un adversario controlado. A través de hábiles enviados y posiblemente de encuentros personales, logró que Carlos VI confirmara su regencia y la tutela de sus hijos. Este reconocimiento formal fue un triunfo crucial, ya que legitimaba su poder y disuadía a cualquier noble bretón de desafiarla abiertamente bajo el pretexto de lealtad a Francia. Pero la lealtad en la corte bretona era un bien volátil. Juana tuvo que enfrentarse a complots y deserciones. Se rumoraba que algunos de sus propios consejeros eran espías de facciones rivales. En este ambiente de desconfianza, su disfraz más efectivo era el de la gobernante justa y preocupada por el bienestar de sus súbditos, mientras en privado mantenía una vigilancia constante sobre las maquinaciones de su entorno. Se dice que tenía una red de informantes que la mantenían al tanto de los susurros en los pasillos y de las reuniones secretas. Su astucia le permitió anticipar movimientos y desmantelar intrigas antes de que pudieran materializarse en amenazas serias. A medida que sus hijos crecían, Juana también les inculcó la importancia de la estrategia y la resiliencia. No solo era su madre, sino también su mentora en el arte de gobernar. Su capacidad para mantener la paz y la estabilidad en Bretaña durante su regencia, un período de gran agitación en Europa, es un testimonio de su ingenio. Juana no solo sobrevivió, sino que floreció, consolidando el poder de sus hijos y sentando las bases para su futuro gobierno. Todo ello mientras mantenía una imagen pública de serenidad frente a la adversidad. Mientras Juana consolidaba su poder en Bretaña, la sombra de la Guerra de los 100 Años se cernía sobre Europa, con Francia e Inglaterra en una lucha encarnizada por la hegemonía. Bretaña, estratégicamente ubicada en la costa atlántica, era un peón vital en este conflicto.
La presión francesa para asimilar el ducado era constante, y Juana, a pesar de sus acuerdos con Carlos VI, sabía que la independencia bretona dependía de un delicado equilibrio de fuerzas. En este escenario, Inglaterra, tradicionalmente un aliado de Bretaña contra la influencia francesa, comenzó a cortejar a la regente. El rey Enrique IV de Inglaterra, un monarca que había ascendido al trono tras deponer a Ricardo II, buscaba legitimidad y alianzas en el continente. La viuda duquesa de Bretaña, con sus hijos y su ducado estratégico, era un objetivo matrimonial ideal. Un matrimonio con Juana no solo aseguraría una alianza con Bretaña, sino que también aportaría una dote considerable. Y, quizás lo más importante para Enrique, un toque de legitimidad dinástica a su recién adquirida corona. Para Juana, la propuesta inglesa representaba una oportunidad y a la vez un riesgo calculado. Aceptar la mano de Enrique IV significaría desafiar abiertamente la influencia francesa. Sin embargo, la alternativa, caer bajo el yugo de Francia, era igualmente inaceptable para la orgullosa regente. Juana, una maestra en el arte de la negociación, jugó sus cartas con habilidad. Mantuvo conversaciones con ambos bandos, utilizando el interés inglés para moderar las demandas francesas y viceversa. Su disfraz en esta etapa era el de la regente preocupada por el futuro de sus hijos, sopesando cuidadosamente todas las opciones, cuando en realidad estaba calibrando cada movimiento para maximizar la autonomía de Bretaña y su propia posición. La corte bretona se convirtió en un nido de espías y emisarios, cada uno tratando de influir en la decisión de Juana. La tensión era palpable. Los nobles pro-franceses la instaban a rechazar la oferta inglesa, mientras que otros veían en la alianza con Inglaterra la única esperanza de preservar la independencia del ducado. Juana, sin embargo, confió en su propio juicio, comprendió que su futuro, y el de Bretaña, no podía depender de la benevolencia de un solo poder. La balanza se inclinaba hacia Inglaterra, no por amor o afecto, sino por la fría lógica de la política. Su decisión final sería un acto audaz, un paso hacia una nueva vida y una nueva identidad. Durante su regencia, Juana no solo enfrentó intrigas palaciegas y diplomacia de alto nivel, sino también desafíos militares directos que pusieron a prueba su temple. Un ejemplo notable fue el asedio de Nantes, la capital de Bretaña, un evento que subrayó la vulnerabilidad del ducado y la determinación de su regente. Aunque las crónicas no la muestran liderando tropas en el campo de batalla, su presencia en la ciudad sitiada, su capacidad para mantener la moral y organizar la defensa, fueron cruciales. Era una líder que sabía cómo inspirar lealtad, incluso bajo la más extrema presión. El asedio fue un momento de gran peligro. Las fuerzas enemigas, posiblemente facciones rebeldes bretonas apoyadas por intereses externos, rodearon la ciudad, cortando sus suministros y amenazando con una devastación total. La población, temerosa y exhausta, miraba a su regente en busca de fuerza y dirección. Juana, lejos de esconderse, se mostró accesible y firme. Se dice que recorría las murallas, hablando con los defensores, supervisando la distribución de alimentos y el mantenimiento de las fortificaciones. Su disfraz de mujer fuerte y resolutiva fue vital para mantener la cohesión en un momento de desesperación. Las decisiones estratégicas que tomó durante este periodo demostraron su aguda inteligencia militar, o al menos su habilidad para escuchar y actuar sobre el consejo de sus generales más experimentados. La resistencia de Nantes se convirtió
en un símbolo de la tenacidad bretona y de la capacidad de Juana para proteger su ducado. La caída de la ciudad habría significado no solo una derrota militar, sino también un golpe devastador a su autoridad y a la legitimidad de sus hijos. El éxito en la defensa, en cambio, consolidó su reputación y envió un mensaje claro a sus enemigos. Bretaña no cedería fácilmente. Este episodio, aunque no siempre destacado en los anales históricos, fue fundamental para forjar la imagen de Juana como una gobernante competente, capaz de enfrentar no solo las intrigas cortesanas, sino también las amenazas militares. Le enseñó la importancia de la resiliencia y la capacidad de adaptación. El asedio de Nantes fue un crisol donde se templó su voluntad, demostrando que detrás de la figura de la regente había una estratega nata, dispuesta a luchar por lo que consideraba suyo y de sus hijos. La experiencia la preparó para desafíos aún mayores que la esperaban en su futuro, lejos de las costas bretonas. El período de regencia de Juana llegó a su fin en 1402, cuando su hijo mayor, Juan V, alcanzó la mayoría de edad y asumió el ducado de Bretaña. Este traspaso de poder, aunque esperado y necesario, marcó una transición significativa en la vida de Juana. Después de años de ostentar el poder directo, de tomar decisiones cruciales y de navegar por las traicioneras aguas de la política bretona, Juana volvió a asumir un papel más secundario. Ya no era la regente que gobernaba en nombre de sus hijos. Ahora era la duquesa madre, una figura respetada pero sin la autoridad ejecutiva que había ejercido con tanta maestría. Para Juana, este cambio no significó una retirada completa de la influencia. Había criado a sus hijos para gobernar y su primogénito, Juan V, confiaba en su consejo. Sin embargo, su posición se volvió más sutil, más velada. El disfraz de la viuda poderosa se transformó en el de la matriarca sabia, una fuerza detrás del trono que seguía operando en las sombras, guiando a sus hijos con su vasta experiencia. Observaba las dinámicas de la corte de su hijo, ofreciendo su perspectiva cuando era necesario, pero permitiendo que él forjara su propio camino. Este período de relativa calma en Bretaña le dio a Juana la oportunidad de reflexionar sobre su futuro personal. Aún era una mujer relativamente joven, con una considerable fortuna personal y una red de conexiones políticas forjadas a lo largo de su regencia. Las opciones eran varias. Podría permanecer en Bretaña, disfrutando de la influencia de su posición como duquesa madre, o buscar un nuevo destino, una nueva oportunidad para ejercer su intelecto y ambición. Su mente, siempre estratégica, ya estaba evaluando los próximos movimientos en el tablero de ajedrez europeo. Fue en este contexto de redefinición de su papel cuando las propuestas de matrimonio comenzaron a llegar. La más notable y la que cambiaría irrevocablemente el curso de su vida vendría de la distante Inglaterra. La idea de un segundo matrimonio y de una nueva corona debió de ser a la vez tentadora y aterradora. Significaba dejar atrás a sus hijos y el ducado que había defendido con tanto celo. Pero para una mujer como Juana, acostumbrada a la intriga y a la constante adaptación, la perspectiva de un nuevo desafío era quizás irresistible. El velo de la viudez bretona estaba a punto de ser reemplazado por el esplendor y los peligros de una corona real. La propuesta de matrimonio del rey Enrique IV de Inglaterra llegó a Juana de Navarra en un momento crucial de su vida. Enrique,
que había usurpado el trono inglés en 1399, era un monarca que necesitaba desesperadamente legitimar su reinado y asegurar la sucesión. Su primera esposa, María de Bohun, había fallecido y necesitaba una reina consorte que aportara prestigio, conexiones internacionales y, preferiblemente, descendencia. Juana, con su experiencia como regente, su linaje real y su estratégica posición en Bretaña, era una candidata ideal. Para ambos, la unión era una cuestión de conveniencia política, un cálculo frío en el gran juego de poder europeo. Para Juana, la perspectiva de convertirse en reina de Inglaterra era una oportunidad sin precedentes. Significaba ascender al escalafón más alto de la realeza europea, dejando atrás su papel de duquesa madre en Bretaña. Era un movimiento audaz que la sacaría de su zona de confort, lejos de sus hijos y de la corte que conocía. Pero Juana no era una mujer que temiera los desafíos. La idea de una nueva corte, nuevas intrigas y un nuevo papel debió encender su espíritu ambicioso. La corona inglesa era un disfraz de poder supremo, una oportunidad para ejercer influencia a una escala mucho mayor. Las negociaciones fueron largas y complejas. Enrique IV envió emisarios a Bretaña y Juana, a su vez, envió a sus representantes a Inglaterra. Los términos de la dote, los derechos de sus hijos bretones y su propio estatus como reina fueron meticulosamente debatidos. La oposición a la unión existía en ambos lados. En Inglaterra, algunos nobles temían la influencia de una reina extranjera, especialmente una con lazos con Francia. En Bretaña, el rey de Francia, Carlos VI, intentó impedir el matrimonio, viendo la alianza anglo-bretona como una amenaza directa a sus intereses. Pero Juana, con su característica determinación, no se dejó disuadir. A pesar de las objeciones y los obstáculos, la voluntad de ambos monarcas prevaleció. El acuerdo final se selló en 1402 y el matrimonio por poder tuvo lugar en 1403. Juana se preparaba para un viaje que la llevaría a una nueva vida, a un nuevo país y a un nuevo destino como reina de Inglaterra. Dejaría atrás su pasado bretón para abrazar un futuro incierto, pero lleno de promesas, demostrando una vez más su audacia y su capacidad para reinventarse. El viaje de Juana de Bretaña a Inglaterra en 1403 fue una empresa monumental, cargada de simbolismo y a la vez de peligros reales. Después de su matrimonio por poder con Enrique IV, la nueva reina consorte debía cruzar el Canal de la Mancha para unirse a su esposo y ser coronada. Este viaje no era simplemente un traslado, era un rito de paso, una transformación de duquesa viuda a reina de uno de los reinos más poderosos de Europa. La expectativa en ambos lados del canal era palpable. Juana partió de Bretaña con una impresionante comitiva, llevando consigo a algunos de sus hijos y una considerable cantidad de tesoros y enseres personales. El mar, siempre impredecible, añadió un elemento de riesgo a la travesía. Las crónicas relatan que su flota fue sorprendida por una tormenta, dispersándose y obligándola a buscar refugio en la costa inglesa antes de poder llegar a su destino final. Este incidente, aunque menor, sirvió como un presagio de las turbulencias que aún le esperaban en su nueva vida. Su llegada a Inglaterra fue recibida con gran pompa y celebración. Las ciudades por las que pasaba, desde Plymouth hasta Londres, se engalanaron para recibir a su nueva reina. La procesión de Juana hacia la capital fue un espectáculo de color y majestad, diseñado para impresionar tanto a la nobleza como al pueblo llano. Era su presentación oficial,
su primer gran disfraz como soberana inglesa. Cada detalle de su atuendo, de su séquito, de su porte, estaba cuidadosamente orquestado para proyectar dignidad, riqueza y la legitimidad que su esposo tanto anhelaba. Sin embargo, detrás de la fachada de celebración, Juana debió sentir una mezcla de emoción y aprehensión. Dejaba atrás el ducado donde había sido regente, donde conocía cada intriga y cada aliado. Ahora entraba en una corte extranjera, con costumbres diferentes, una nobleza desconocida y una historia reciente de deposiciones y conflictos. Su dominio del inglés era limitado, lo que añadiría otra capa de complejidad a sus interacciones. Este viaje no era solo geográfico, era un viaje hacia una nueva identidad, una prueba de su capacidad para adaptarse y, una vez más, para tejer su propia red de influencia en un terreno desconocido. La corona la esperaba, pero también los desafíos inherentes a ser una reina extranjera en una tierra convulsa. La culminación del viaje de Juana fue su coronación como reina consorte de Inglaterra el 26 de febrero de 1403 en la Abadía de Westminster. Fue un evento de esplendor sin igual, diseñado para infundir respeto y legitimidad a la nueva pareja real. La ceremonia, rica en simbolismo medieval, transformó a Juana de Duquesa viuda de Bretaña en la majestuosa reina de Inglaterra. Cada detalle, desde los suntuosos ropajes hasta las antiguas bendiciones, estaba destinado a presentarla como una figura de autoridad divina y poder temporal. Su disfraz de majestad era ahora completo, visible para todos. La procesión hacia la abadía fue un espectáculo grandioso, con Juana vestida con sedas y joyas, acompañada por la nobleza inglesa y rodeada de la pompa de la corte. La multitud, ansiosa por ver a su nueva reina, llenaba las calles de Londres. Para Enrique IV, esta coronación era más que un mero rito, era una declaración política. Al casarse con una princesa de un linaje real establecido y al coronarla con todo el boato tradicional, buscaba fortalecer su propia posición en un trono que había tomado por la fuerza. Juana, con su presencia serena y digna, contribuía enormemente a esta narrativa de estabilidad y legitimidad. Sin embargo, debajo del brillo de la corona, la realidad de su posición era compleja. Como reina consorte, su poder era indirecto, ejercido a través de su esposo. No era una regente con autoridad ejecutiva, sino una figura de apoyo, una mediadora, una influencia detrás de escena. La corte inglesa era un nido de ambiciones y facciones, y Juana, como extranjera, debía navegar estas aguas con extrema cautela. Su limitada fluidez en inglés era un obstáculo inicial, obligándola a depender de intérpretes y a observar más de lo que hablaba. A pesar de la magnificencia de su coronación, Juana no era ajena a la tensión que se palpaba en el ambiente. El reinado de Enrique IV estaba plagado de rebeliones y conspiraciones, y la nueva reina debía ser consciente de que su seguridad y su estatus dependían en gran medida de la estabilidad del trono de su esposo. El disfraz de la reina serena y poderosa ocultaba la necesidad constante de vigilancia, de comprender las dimisiones de una corte ajena y de tejer, una vez más, su propia red de apoyo en un país que, aunque ahora era su hogar, seguía siendo un campo de juego para la intriga. La vida en la corte inglesa, a pesar del esplendor de su coronación, presentó a Juana nuevos y complejos desafíos. Aunque era reina, seguía siendo una extranjera a los ojos de muchos nobles ingleses, quienes desconfiaban de su origen navarro y bretón, y de sus posibles lealtades divididas.
La barrera del idioma era una dificultad tangible. El francés era la lengua de la corte, pero el inglés era la del reino, y Juana aún no lo dominaba. Esta situación la obligó a adoptar un disfraz de observadora atenta, escuchando más de lo que hablaba, analizando las dinámicas de poder antes de intervenir. Las rivalidades internas en la corte eran feroces. Enrique IV había ascendido al trono en un golpe de estado, y su reinado estuvo marcado por la inestabilidad y las conspiraciones. La nobleza estaba dividida, y cada facción intentaba ganarse el favor del rey y, si era posible, influir en la nueva reina. Juana tuvo que aprender rápidamente a identificar a sus aliados potenciales y a sus adversarios, a discernir entre los halagos sinceros y las adulaciones interesadas. Su experiencia en Bretaña le había enseñado el valor de la prudencia y la importancia de no mostrar todas sus cartas. Uno de sus principales objetivos era asegurar la posición y el bienestar de sus propios hijos bretones, que la habían acompañado a Inglaterra o que permanecían en Bretaña. Juana utilizó su influencia como reina para negociar alianzas matrimoniales ventajosas para ellos y para proteger sus intereses en el ducado. Aunque ya no era regente, su corazón seguía ligado a Bretaña, y su disfraz de reina consorte inglesa no le impedía seguir velando por su familia. Esta dualidad de lealtades era una espada de doble filo, pues alimentaba la desconfianza de algunos en Inglaterra. La vida de Juana en Inglaterra fue una constante lección de adaptación. Se esforzó por entender las costumbres inglesas, por ganarse el afecto del pueblo y por consolidar su lugar junto a Enrique IV. Su inteligencia y su dignidad la ayudaron a superar muchos de estos obstáculos. Poco a poco, comenzó a forjar su propia identidad como reina de Inglaterra, una identidad que no borraba su pasado, sino que lo integraba en su compleja persona. La reina extranjera aprendía a moverse con gracia y astucia en un entorno que, aunque hostil en ocasiones, también ofrecía oportunidades para una mujer de su calibre. Como reina consorte, la influencia de Juana de Navarra en la corte inglesa era más sutil que la que había ejercido como regente en Bretaña, pero no menos significativa. Su poder no residía en decretos o mandatos directos, sino en su capacidad para aconsejar a Enrique IV, para mediar en disputas y para forjar alianzas discretas. Era una maestra de la influencia subterránea, operando a menudo desde las sombras, su disfraz principal siendo el de una esposa leal y comprensiva, mientras en realidad era una mente política aguda. Enrique IV, un rey que enfrentaba constantes desafíos a su autoridad, valoraba la inteligencia y la experiencia política de Juana. Se dice que a menudo buscaba su consejo en asuntos de Estado, especialmente aquellos relacionados con las relaciones con Francia y Bretaña. Juana, con su profundo conocimiento de las cortes continentales, pudo ofrecer perspectivas valiosas que pocos en la corte inglesa poseían. Su capacidad para ver más allá de las apariencias, para desentrañar las verdaderas intenciones de los embajadores y los nobles, la convertía en una consejera invaluable. Además de su papel como consejera, Juana también utilizó su posición para consolidar lazos familiares y políticos. Mantuvo una extensa correspondencia con sus hijos en Bretaña, asegurándose de que sus intereses estuvieran protegidos. También forjó relaciones con importantes figuras de la nobleza inglesa, creando una red de apoyo que sería crucial en tiempos de adversidad. Su habilidad para la diplomacia personal, para escuchar y para ganarse la confianza era una de sus mayores fortalezas. Sin embargo,
esta influencia discreta también podía ser mal interpretada. En una corte llena de envidias y celos, la capacidad de Juana para operar entre bastidores podía generar sospechas. Sus orígenes extranjeros y su cercanía al rey la hacían un blanco fácil para aquellos que deseaban socavar su posición. Las murmuraciones sobre su poder inusual o su misteriosa influencia comenzaron a circular, sembrando las semillas de futuras acusaciones. Juana, consciente de estos peligros, se esforzaba por mantener una imagen pública impecable, pero sabía que en la corte incluso la virtud podía ser retorcida y utilizada en su contra. Su influencia, aunque vital para el rey, era un arma de doble filo que con el tiempo se volvería contra ella. El reinado de Enrique IV fue un período de inestabilidad crónica. Las rebeliones galesas, los conflictos con Escocia y Francia y las conspiraciones internas agotaron al rey, cuya salud comenzó a deteriorarse gravemente. A medida que la debilidad de Enrique se hacía más evidente, las facciones en la corte se volvieron más audaces, compitiendo por el poder y la influencia. En este clima de incertidumbre y paranoia, Juana de Navarra se convirtió en un objetivo fácil. Su condición de reina extranjera, su inteligencia y su influencia sobre el rey la hicieron vulnerable a acusaciones insidiosas. En 1413, Enrique IV falleció y su hijo, Enrique V, ascendió al trono. El cambio de monarca a menudo traía consigo una purga de la vieja guardia, y Juana, aunque madre del nuevo rey por matrimonio, no era su madre biológica. Esto la colocaba en una posición precaria. Los enemigos de Juana, o aquellos que buscaban eliminar su influencia y apoderarse de sus bienes, vieron la oportunidad perfecta para actuar. Las acusaciones comenzaron a surgir, no de traición política, sino de algo mucho más oscuro y temido en la época: brujería y hechicería. Se rumoraba que Juana había utilizado artes oscuras para influir en el difunto rey Enrique IV, y que incluso había intentado envenenar al joven Enrique V. Estas acusaciones eran increíblemente poderosas y peligrosas en el siglo XV. La brujería no era solo un crimen contra la ley, sino contra Dios, y conllevaba las penas más severas. El disfraz de la reina sabia y consejera se transformó en la terrible máscara de la hechicera malvada, una imagen diseñada para aterrorizar y justificar su caída. La lógica detrás de estas acusaciones era clara. Si la influencia de Juana no podía explicarse por medios convencionales, debía ser el resultado de fuerzas sobrenaturales. Esto permitía a sus enemigos despojarla de su poder, confiscar sus bienes y neutralizarla como una amenaza política. La ausencia de pruebas concretas era irrelevante. La mera sospecha era suficiente para condenar. Juana, que había dominado el arte de la intriga política, se encontró ahora atrapada en una red de acusaciones que apelaban a los miedos más profundos de la sociedad. Una batalla que, por su naturaleza irracional, era casi imposible de ganar. Las acusaciones de brujería contra Juana de Navarra no tardaron en convertirse en una acción formal. En 1419, 6 años después de la muerte de Enrique IV, y con Enrique V firmemente establecido en el trono, la reina viuda fue arrestada. El golpe debió ser devastador. Juana, que había sido reina consorte de Inglaterra y antes regente de Bretaña, una mujer de poder y prestigio, se vio despojada de su libertad y su dignidad de la noche a la mañana. El disfraz de majestad fue brutalmente arrancado, revelando la vulnerabilidad de una mujer frente a la maquinaria judicial y política
de su tiempo. El arresto fue llevado a cabo por Sir John Pelham, un caballero de confianza del rey, quien la trasladó bajo custodia a un lugar desconocido. La naturaleza exacta de las acusaciones nunca fue completamente detallada en los registros oficiales, lo que sugiere que podrían haber sido más una herramienta política que una convicción genuina de su culpabilidad. Se le acusó de intenciones malignas contra el rey y de haber empleado las artes mágicas para dañar a la familia real. La vaguedad de los cargos era su mayor fuerza y su mayor debilidad, suficiente para justificar su detención, pero difícil de probar con evidencia. La confiscación de sus bienes fue inmediata. Todas sus propiedades, sus joyas, sus rentas y sus siervos pasaron a manos de la corona. Este aspecto económico es crucial, ya que muchos historiadores sugieren que la verdadera motivación detrás de las acusaciones pudo haber sido la riqueza de Juana, que representaba un recurso considerable para un rey que financiaba una guerra costosa contra Francia. Despojar a la reina viuda de su fortuna era una forma efectiva de financiar las campañas militares, sin necesidad de impuestos impopulares. El arresto de Juana envió una clara señal a cualquier otra figura de la corte que pudiera tener demasiado poder o riqueza. Era una demostración de la autoridad real y una advertencia contra cualquier posible desafío. Para Juana, sin embargo, fue un acto de profunda traición. Había dedicado años a la corona inglesa, había apoyado a Enrique IV y había intentado construir puentes entre su tierra natal y su nuevo hogar. En lugar de gratitud, recibió la ignominia y el aislamiento. Su mundo se redujo a los muros de su prisión, un lugar donde su astucia política y su experiencia poco podían hacer para liberarla. Tras su arresto, Juana de Navarra fue trasladada a varios castillos a lo largo de Inglaterra, incluyendo Leeds y Pevensey. Estos no eran lugares de confinamiento ordinario, sino fortalezas diseñadas para albergar a prisioneros de alto rango. Pero su vida en ellos distaba mucho de ser cómoda. Fue despojada de la mayoría de sus sirvientes, sus lujos y, lo más importante, de su libertad. La reina, que una vez había gobernado ducados, se encontró ahora a merced de sus captores, con su futuro incierto y su reputación hecha jirones por las acusaciones de brujería. Los años de su encarcelamiento fueron un período de profunda prueba. La soledad, la incertidumbre sobre su destino y la humillación de su situación debieron ser una carga inmensa. Sin embargo, Juana, conocida por su resiliencia, no se rindió a la desesperación. Aunque las crónicas no detallan su vida diaria en prisión, podemos inferir que su fortaleza interior, forjada en años de intrigas y desafíos, le permitió soportar la adversidad. Su disfraz de reina poderosa había sido arrancado, pero su esencia como estratega y superviviente permanecía intacta. Durante su cautiverio, Juana no se mantuvo completamente aislada. A través de canales discretos, intentó comunicarse con sus hijos en Bretaña y con sus aliados en la corte inglesa. Probablemente buscó información sobre los acontecimientos políticos y la situación de su caso. Su mente, acostumbrada a la intriga, no podía permanecer inactiva. Aunque físicamente limitada, su intelecto seguía buscando formas de influir en su destino, de tejer una nueva red de apoyo desde los confines de su prisión. La razón principal de su encarcelamiento seguía siendo un misterio para muchos. Aunque las acusaciones de brujería eran el pretexto oficial, la mayoría de los observadores políticos entendían que el verdadero motivo era la riqueza de Juana y la necesidad de Enrique V de fondos para su guerra contra Francia.
Su prisión era una estrategia financiera y política, más que una condena por crímenes genuinos. Esta comprensión, aunque no la liberaba, debió darle a Juana una especie de fría claridad sobre la verdadera naturaleza de su situación. Su resistencia no era solo física, sino también mental y espiritual, negándose a aceptar el papel de víctima indefensa. La espera por la justicia sería larga, pero su determinación para enfrentarla no flaqueó. La situación de Juana de Navarra comenzó a cambiar con el ascenso de un nuevo monarca. El rey Enrique V, el mismo que había ordenado su arresto, falleció prematuramente en 1422, dejando el trono a su hijo de apenas 9 meses, Enrique VI. La muerte del rey que la había encarcelado abrió una nueva ventana de oportunidad para Juana. Con un regente gobernando en nombre del infante, el panorama político inglés se alteró y las viejas animosidades podían ser reevaluadas. El duque de Bedford, hermano de Enrique V y protector del joven rey, asumió la regencia. Bedford, un hombre pragmático y con una visión más amplia de la política, no compartía necesariamente las motivaciones o los prejuicios que habían llevado al encarcelamiento de Juana. La guerra con Francia seguía siendo el principal foco de la corona, y la necesidad de estabilidad interna y alianzas internacionales era primordial. Mantener a una reina viuda de un linaje respetable encarcelada por acusaciones dudosas y con sus bienes confiscados no era una situación sostenible ni honrosa a largo plazo. Además, la falta de pruebas contundentes contra Juana era cada vez más evidente. Las acusaciones de brujería, tan fáciles de levantar, eran increíblemente difíciles de probar de manera concluyente. A medida que pasaba el tiempo, la opinión pública y la de algunos nobles comenzaron a inclinarse a su favor. La idea de que una reina pudiera ser retenida indefinidamente por cargos tan vagos empezaba a generar incomodidad. El disfraz de hechicera que sus enemigos le habían impuesto comenzaba a desvanecerse bajo la luz de un escrutinio más racional. En 1425, tras 6 años de cautiverio, se tomaron medidas para revisar el caso de Juana. El Consejo Real, bajo la regencia de Bedford, decidió que no había pruebas suficientes para justificar su detención continua. La justicia, aunque tardía, finalmente comenzaba a abrirse paso. Esta decisión no fue solo un acto de clemencia, sino también un cálculo político. La liberación de Juana y la restitución de sus bienes podrían ayudar a calmar las tensiones internas y mejorar la imagen de la corona. Para Juana, significaba el fin de su calvario y el inicio de una lenta pero segura rehabilitación, un paso crucial para recuperar su dignidad y su lugar en el mundo. La liberación de Juana de Navarra en 1425 fue el primer paso en un largo proceso de restauración. Aunque se le permitió salir de prisión, no se le restituyeron inmediatamente todos sus bienes, ni su estatus anterior. Los años de confinamiento y las acusaciones públicas habían dejado una profunda cicatriz en su reputación. El disfraz de la reina inocente debía ser reconstruido cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, en una sociedad que no olvidaba fácilmente. El Consejo Real procedió con cautela. Primero, se le concedió una pensión modesta para su sustento, un reconocimiento de su estatus real, pero lejos de la riqueza que le había sido confiscada. Luego, gradualmente, se le fueron devolviendo algunas de sus tierras y propiedades. Este proceso lento y metódico tenía un doble propósito: evitar cualquier apariencia de debilidad por parte de la corona
y permitir que la opinión pública se ajustara a la idea de su inocencia. La rehabilitación de Juana no fue un evento súbito, sino una progresión calculada. Juana, por su parte, actuó con la misma prudencia que la había caracterizado a lo largo de su vida. No buscó venganza ni hizo declaraciones públicas incendiarias. Entendía que su regreso a la gracia de la corte dependía de su discreción y de su capacidad para demostrar lealtad a la nueva regencia. Su disfraz en esta etapa era el de la anciana reina viuda, sabia y resignada, pero con una inquebrantable dignidad. Evitó cualquier acción que pudiera reavivar las sospechas o dar a sus antiguos enemigos una nueva excusa para atacarla. La presencia de sus hijos bretones en la corte inglesa o su apoyo desde Bretaña también pudo haber jugado un papel en su rehabilitación. La familia de Juana era poderosa y bien conectada, y su presión diplomática, aunque quizás discreta, no podía ser ignorada por la regencia inglesa. Lentamente, la sombra de las acusaciones de brujería comenzó a disiparse. La verdad, o al menos una versión aceptable de ella, se impuso. Juana, una vez más, había demostrado su capacidad para sobrevivir a las tormentas políticas más feroces, para adaptarse y para emerger, aunque magullada, con su honor restaurado. La reina, que había sido despojada de todo, recuperaba su lugar, no como la poderosa regente de antaño, pero sí como una figura respetada de la realeza. Con su reputación parcialmente restaurada y algunos de sus bienes devueltos, Juana de Navarra pudo regresar a la corte inglesa. Sin embargo, su papel ya no era el de la influyente reina consorte de antaño. Ahora era la reina viuda, una figura de respeto, pero con un poder político considerablemente disminuido. Se había desprendido del disfraz de prisionera, pero el de la reina activa había sido reemplazado por el de una observadora sabia, una matriarca. Su regreso a la vida pública fue discreto. Evitó los focos de la intriga política, optando por un papel más ceremonial y doméstico. Se dedicó a las obras de caridad, a la vida religiosa y al cuidado de sus nietos, tanto los ingleses como los bretones que la visitaban. Su presencia en la corte, aunque menos prominente, era un recordatorio constante de su linaje real y de su resistencia frente a la adversidad. La dignidad con la que había soportado su encarcelamiento le había ganado el respeto de muchos, incluso de aquellos que inicialmente habían dudado de ella. A pesar de su retiro de la política activa, Juana seguía siendo una figura de influencia moral. Su experiencia y sabiduría eran valoradas, y es probable que el joven rey Enrique VI, a medida que crecía, la consultara ocasionalmente. Su mera existencia era un testimonio de la inestabilidad de la corte y de cómo las fortunas podían cambiar de la noche a la mañana. Ella representaba una conexión viva con el reinado de Enrique IV y con las complejas relaciones entre Inglaterra, Bretaña y Francia. La corte, siempre cambiante, había aprendido una valiosa lección de su caso. Las acusaciones de brujería, aunque poderosas, podían ser desenmascaradas si carecían de fundamentos sólidos. La historia de Juana se convirtió en una advertencia sobre los peligros de las intrigas basadas en la calumnia. Su disfraz final en la corte fue el de una superviviente, una mujer que había visto lo peor del poder y que, aún así, había mantenido su integridad. Su presencia silenciosa, pero persistente, era un recordatorio de que la verdad, por muy oculta que estuviera, eventualmente podía salir a la luz. Juana había logrado recuperar su lugar,
no por la fuerza, sino por la pura tenacidad de su espíritu. Los últimos años de Juana de Navarra, transcurridos en la relativa tranquilidad de su estatus de reina viuda, fueron un período de reflexión y de un legado silencioso, pero perdurable. Falleció en 1437, a una edad avanzada para su época, alrededor de los 67 años, y fue sepultada junto a su segundo esposo, Enrique IV, en la Catedral de Canterbury. Su vida había sido un testimonio de la resiliencia femenina en un mundo dominado por hombres, un viaje desde el intrincado ducado de Bretaña hasta el corazón del poder inglés y de vuelta a una serena dignidad. Aunque su influencia política directa disminuyó tras su encarcelamiento, el impacto de Juana de Navarra en la historia no puede subestimarse. Sus hijos bretones continuaron gobernando el ducado y sus descendientes mantuvieron importantes lazos con las casas reales europeas. A través de sus matrimonios y alianzas, había contribuido a estabilizar Bretaña durante un período crítico y había forjado conexiones que perdurarían. Su disfraz de matriarca sabia y experimentada le permitió seguir guiando a su familia, incluso desde una posición menos visible. Juana fue una de las pocas mujeres de su época que ejerció poder en dos reinos diferentes, primero como regente de Bretaña y luego como reina consorte de Inglaterra. Su habilidad para navegar las complejas intrigas de ambas cortes, para adaptarse a nuevos entornos y para sobrevivir a las acusaciones más graves, la convierte en una figura fascinante. Su historia es un recordatorio de que el poder no siempre se manifiesta de forma abierta y ruidosa. A menudo se ejerce a través de la sutileza, la astucia y la capacidad de transformación. Su legado es el de una estratega nata, una mujer que entendió que la apariencia podía ser tan importante como la realidad. Utilizó sus disfraces de duquesa, de regente, de reina, de prisionera y finalmente de sabia viuda, como herramientas para la supervivencia y la influencia. Juana de Navarra no dejó grandes conquistas militares ni reformas legislativas a su nombre, pero dejó una huella indeleble como una mujer que, a través de la intriga y la adaptabilidad, moldeó su propio destino y el de su familia en una época turbulenta. Su vida es una lección sobre el poder silencioso y la tenacidad del espíritu humano. La historia de Juana de Navarra es, en esencia, la crónica de una mujer que dominó el arte del disfraz, no solo en un sentido literal, sino como una metáfora de su constante adaptación y reinvención. Desde la princesa Navarra hasta la duquesa de Bretaña, la regente astuta, la reina consorte de Inglaterra, la prisionera injustamente acusada y finalmente la digna reina viuda, Juana encarnó múltiples facetas, cada una de ellas una estrategia para la supervivencia y el ejercicio del poder en un mundo implacable. Su obsesión con los disfraces no era una frivolidad, sino una herramienta indispensable. En Bretaña, se disfrazó de viuda afligida para ganar simpatía, mientras tejía una red de lealtades. En la corte inglesa, adoptó el disfraz de la reina extranjera, silenciosa y observadora, para comprender las dinámicas antes de actuar. Incluso en prisión, mantuvo un disfraz de dignidad y resistencia, negándose a ser quebrada por la injusticia. Cada cambio de rol, cada nueva identidad asumida, fue un acto deliberado de estrategia. Juana de Navarra fue una mujer que comprendió el valor de la percepción. Sabía que la forma en que era vista por los demás podía ser tan poderosa como sus acciones reales. Manipuló las expectativas, utilizó su encanto y su inteligencia para ganarse aliados y neutralizar enemigos.
Su vida fue una demostración de cómo una mujer podía ejercer una influencia considerable en una época donde las mujeres estaban, en teoría, relegadas a un segundo plano. Ella fue una arquitecta de su propio destino, utilizando la intriga como su pincel y la corte como su lienzo. Hoy, la historia de Juana de Navarra nos invita a mirar más allá de las crónicas superficiales y a apreciar la complejidad de los personajes históricos. Fue una reina que no ganó batallas en el campo, pero libró y ganó innumerables luchas en los salones del poder. Su legado no es de grandes monumentos, sino de una inteligencia formidable, una adaptabilidad inigualable y una voluntad inquebrantable. La reina de mil caras nos enseña que, a veces, el poder más duradero se encuentra en la capacidad de cambiar, de ocultar y de revelarse solo cuando es estratégicamente ventajoso. Su vida es un recordatorio de que la historia está llena de figuras cuyas verdaderas fortalezas residían en su maestría del arte de la intriga y el disfraz.